con la Revolución Cultural. ¿De acuerdo? Pues entonces, entre los años 1928 y 1931, ¿vale? Final de los 20 y principio de los 30, tiene lugar el periodo que se conoce como la Revolución Cultural. Una etapa de radicalización y exacerbación de la lucha de clases, los historiadores lo definen así, que marcó un giro en las relaciones con la inteligencia burguesa prerevolucionaria y transformó la composición social de las instituciones políticas, económicas y sociales. En educación, la Revolución Cultural significó la caída de la tradición revolucionaria que hasta ahora había liderado el Narkompros, la caída de esa gente que había detrás de ese proyecto, el final definitivo del politecnicismo, es decir, de la corriente utópica, y un cambio profundo del paradigma educativo y la total reorganización del sistema educativo. Es decir, el final del proyecto que estamos definiendo hoy. En los años posteriores a octubre, y durante los años de la NEP, la línea marcada por Lenin había sido la de contemporizar con los expertos burgueses para garantizar la estabilidad y la cohesión social en un entorno de emergencia. Es decir, lo que estábamos diciendo antes, no podemos simplemente deshacernos de toda la élite burguesa que está hablando de la cultura, está hablando de las cuestiones técnicas y económicas, lo necesitamos. El cambio social no se produce de un día para otro, hay que contemporizar con ellos. Era necesario contar con los conocimientos técnicos, burocráticos y económicos de la burguesía, a pesar de su pasado prerevolucionario. Por lo menos hasta que se constituyera esta inteligencia originalmente proletaria que decimos que era tan importante y que estaban buscando desde 1917. La semana pasada ya vimos que desde 1917 ya existieron críticas a esta situación desde diferentes grupos, desde diferentes instituciones. Sin embargo, la política de colaboración con la burguesía se mantuvo hasta los últimos años de la década de los 20. En marzo de 1928 tuvo lugar el juicio de Churchill, que ya hablamos la semana pasada de él. Un proceso en el que se acusó a ingenieros de la industria minera de conspirar y de tratar de sabotear la producción. Este juicio se dotó de un carácter ejemplificador, se utilizó desde el gobierno, convirtiéndose en una campaña contra todos los expertos de la inteligencia burguesa. Desde el gobierno se aprovechó la ocasión para establecer como una necesidad urgente y prioritaria, ahora sí, la formación de especialistas que fueran leales al Estado, que tuvieran un origen obrero y, a ser posible, comunista. En definitiva, se tomó como objetivo consolidar la inteligencia proletaria y desalojar definitivamente a la burguesía del monopolio en el ámbito cultural y en el ámbito técnico. Esto sirvió como catalizador de inicio de un proceso de depuración que afectó a instituciones políticas y económicas durante estos años, durante este periodo de tiempo, hasta el 31. Además, este proceso coincidió con el comienzo del impulso a la industria, organizado, como sabemos, desde el primer plan quinquenal, ¿sí?, con el consecuente aumento de puestos de trabajo y la necesidad de técnicos preparados para gestionar el desarrollo industrial que se estaba planificando. Con lo cual, comenzó a impulsarse un reclutamiento de obreros y de técnicos a la educación superior, con el objetivo de cubrir esta necesidad de la planificación económica. ¿Sí? Vale, ahora, ¿cómo afectó todo esto a la educación? Esto es la coyuntura general, que ya la conocíamos seguro, tampoco que hayamos leído sobre estos años. Vale, este proceso afectó directamente al Narkompros, ya que, como hemos dicho, sus líderes habían mantenido una línea de acción consistente en proteger y colaborar con la antigua inteligencia y minimizar el impacto de la selección social en las admisiones e instituciones educativas. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que todos los niños tienen derecho a la educación y esa es la prioridad, no otra. ¿Sí? Entonces había habido un intento de minimizar esas campañas que ya se habían producido, pero se habían intentado retener. Además, en todo este proceso emergió también, de nuevo, el debate respecto a la función y a las características del sistema educativo, que ya decimos que no estaba concluido, que siempre es recurrente, y se puso en entredicho el sistema escolar y la propia institución del comisariado, tachándola de burocrática y de tener filiación burguesa. ¿Sí? Entonces, los problemas que condujeron al final del Narkompros, al final del primer proyecto del Narkompros. La institución siguió existiendo, pero se produjo un relevo total, un relevo en los líderes, ¿vale?, y en el proyecto que había detrás. Tenemos distinguimos cuando leemos los historiadores que han estudiado esto, 4 temas diferentes. Primero, la cuestión de la gran miseria. La posición del Narkompros respecto al ascenso social había sido más bien moderada. Esto ya lo sabemos, lo acabamos de repetir. Estaban a favor y creían en la necesidad de formar la inteligencia planetaria, teóricamente. En varias instrucciones oficiales y en artículos de Lunacharsky, de Krupskaya también, se reafirman en la idea de que la expulsión de niños de las escuelas de educación general por su origen social no podía ser permitida bajo ninguna circunstancia, es decir, el objetivo seguía siendo el mismo. Esto no hizo más que recrudecer las críticas que ya pesaban sobre ellos
y las sospechas de sus simpatías hacia la inteligencia burguesa y hacia la oposición de la derecha, que también os suena, ¿no? Vale, este es el primer problema. Después, la pérdida de control sobre la enseñanza técnica. Progresivamente comienzan a quitarle, va a perder protagonismo en cuanto a enseñanza técnica. Hasta ahora sabemos que la escuela debía ser única y estaba toda controlada por el comisariado, cualquier tipo de enseñanza, pues a partir de ahora vamos a ver cómo esta situación va a cambiar. Vale, como consecuencia de las políticas de modernización económica y de desarrollo industrial programadas en el plan quinquenal, la formación de técnicos y de ingenieros se había convertido en una prioridad absoluta y así lo entendían todos los organismos del gobierno. Por tanto, había un interés en una parte, en una sección de la educación, en la formación de esos técnicos que eran tan importantes ahora. Desde la mitad de la década de los 20, las instituciones económicas, los sindicatos y los líderes de la industria ya se habían mostrado muy críticos con la calidad de los técnicos formados con el sistema del NARCOMPROS y demandaban un mayor control y una mayor exigencia en la industria técnica. Y ahora, aprovechando el empuje del plan quinquenal en esta coyuntura, se propuso que las instituciones de enseñanzas técnicas, todas ellas, las universidades técnicas, los técnicums, las escuelas fábricas, dejaran de estar bajo jurisdicción del NARCOMPROS y pasaran a estar controladas por el ESENJA, que es este Consejo Supremo de Economía Nacional, que aquí sí que tiene un nombre apuntado y antes no. Esta cuestión fue repetidamente discutida entre 1928 y 1919 y finalmente, pese a resistirse y tratar de conservar el control, su autoridad en esa materia educativa, vamos a ver que el ESENJA va a atribuirse cada vez más control sobre la enseñanza técnica y superior. ¿Vale? Esto va a ser así durante estos años. Luego vamos a ver que la corriente se va a invertir ya fuera de los años que estamos hablando. Pero en este momento, el NARCOMPROS, que ya vemos que estaban desconfiando de él, se le quitaron atribuciones en este campo que era tan importante en estos momentos, por la coyuntura histórica. Bueno, en tercer lugar, la relación con la inteligencia burguesa. Ya lo hemos dicho, eran muy sospechosos. Era evidente que el comisariado siempre había actuado como un puente entre la vieja inteligencia y el régimen, manteniendo esta política de contemporización que hemos visto que era la política oficial durante la NER. Ahora, con el giro político de la revolución cultural, comenzó a extenderse una imagen peyorativa del NARCOMPROS precisamente por esto, considerándola como una organización de orientación política burguesa, que de hecho seguramente lo era, y excesivamente burocratizada, cosa que también era cierta. Desde el partido y el Komsomol se impulsó una campaña de desprestigio, tanto hacia la institución como hacia los líderes, sobre todo Lunácharsky. Progresivamente comenzaron a ser identificados con la oposición de la derecha, ya lo hemos dicho, sospechosos de valorar la herencia cultural revolucionaria, de valorarla y de protegerla, de proteger a los intelectuales, a los artistas y a los profesores de origen burgués. Esta campaña de desprestigio, junto al rechazo manifiesto abierto a las políticas del gobierno, provocó que la mayor parte de los altos cargos del comisariado, aunque no Krupskaya, ya ahora veremos lo que pasó con ella, presentaron su carta de renuncia en la primavera de 1929. Renunciaron, fuera. A estas dimisiones, de hecho, les siguió una reestructuración del personal que de hecho se desarrolló no solo en este comisariado, sino en todos durante el invierno de 1929-30. En total se produjo el despido o relocalización del 24% del personal del comisariado. Por tanto, cualitativamente y cuantitativamente una modificación importante. Krupskaya seguía formando parte del comisariado, trabajando en el ámbito de educación política, ese secretariado de educación política, que incluía tanto la campaña contra el analfabetismo en adultos como otras cuestiones relacionadas con el tema. Aunque va a mantenerse ya en esta etapa de su vida, ya es muy mayor en estos años, en un papel más secundario. Y la última. Vamos con el final definitivo. En estos años, entre 1928 y 31, también se va a producir un cambio de paradigma educativo. Un cambio de paradigma, estamos hablando ahora de pedagogía, de los presupuestos que guiaban la construcción de la educación. Entonces, la salida de Lunácharsky y de todos los dirigentes significó el final del proyecto que hemos visto, porque habían sido los que le habían dado forma. Krupskaya seguía allí, pero ya decimos que había quedado mucho más desplazado o menos protagonista, tiene un papel menos protagonista. Entonces, entre 1929 y 31, tanto la estructura institucional como la metodología o el propio sistema educativo se transformaron radicalmente. ¿Sí? La revolución cultural que se había impulsado desde el gobierno tuvo una acogida muy entusiasta en el ámbito de la educación. Con la aprobación del gobierno y del nuevo comisario, que se llamaba Buchner, los sectores más radicales, Shulgin, este que os he dicho, fijaos en este que luego volveremos, pues este hombre que ya estaba ahí antes trabajando desde el principio dentro del NARCOMPROS, y Andrei Shokin, que era dentro del Komsomol, del líder Komsomol,
denunciaron el carácter burgués y conservador del Narkompros e iniciaron un periodo que se ha conocido, que los historiadores denominan experimentación salvaje. Revolucionaron totalmente la metodología educativa y pusieron patas arriba la estructura de administración educativa hasta llegar al caos organizativo, y esto también son fuentes primarias, también se habla de ello en la época. Este periodo fue muy corto, puesto que en 1931 se produjo la vuelta al orden desde el gobierno, se cambió esta situación, pero bastó para acabar definitivamente con los restos de la pedagogía politécnica y con el proyecto del Narkompros de Krupskaya, del primer Narkompros. Vale, por una parte, las políticas radicales de Shulgin, ¿en qué consistían? Shulgin opinaba que la escuela, tal cual, daba igual que escuela, era una institución burguesa, y como institución burguesa debía desaparecer en una sociedad comunista. Entonces, la enseñanza formal se redujo a mínimos, y la escuela se convirtió en una sede para organizar el trabajo real, trabajo socialmente útil, que consistía en trabajo productivo de los niños, de los estudiantes en fábricas o en granjas, o campañas de activismo público, de formación, de trabajo para la comunidad en distintos ámbitos. Y el Komsomol, Shokin, emprendió una campaña de alfabetización a través de voluntarios que fue exitosísima, que llamó a muchísimo voluntariado, que tuvo mucho éxito, a la que se acabaron sumando las instituciones educativas. El propio Narkompros decidió sumarse a esta campaña. Y en paralelo siguieron con su lucha contra la educación secundaria general, que ya estamos diciendo que era un tema que seguía candente, y propusieron otro modelo educativo, que Sergi también nos lo presentó la semana pasada, basado en la profesionalización total de la escuela a partir de los 15 años. A partir de los 15 años hay una serie de instituciones a las que puedes ir a formarte, las escuelas fábricas, los técnicos, toda esta variedad que ya distinguimos la semana pasada, y sobre todo daban la propuesta, que nunca se aceptó, igual que esta propuesta suya tampoco, aunque sí que se hicieron ciertos cambios, de que las universidades deberían aceptar solo gente que ya hubiera trabajado, ya tuviera experiencia en trabajar. Esto acaba rápidamente. Entre 1928 y el 31, muy poquitos años, se producen muchísimos cambios y se altera totalmente la estructura del Narkompros, se pone todo patas arriba. Y ahora en el 31 esta situación concluye, desde el gobierno se da orden de replegar velas, y se cambia la situación, se vuelve a reformular el sistema educativo. Ahora bien, cuando reformulamos el sistema educativo, en el 31 ya no queda prácticamente nada de lo que había sido las teorías iniciales de los años 20. ¿Sí? Entonces, en 1931 se habla de que se puso fin a los excesos de la revolución cultural. Desde el Comité Central se ordenó rehabilitar a los especialistas burgueses, es decir, a los especialistas burgueses que habían puesto que había que desalojar, pues volverlos a recuperar. Ya dejarlos de considerar tan mal, a lo mejor tienen algo que ofrecernos. Reorganizar la enseñanza superior técnica, se purgó a los militantes más radicales de la revolución cultural, incluido Shulgin, y también se intentó arrastrar a Krupskaya, pero ya veremos que ella estaba allí, o ya estaba muy al margen, tenía una situación para estar protegida, así que sigue estando donde estaba. Y se reformó también la educación primaria y secundaria, deshaciendo los efectos de la revolución cultural, pero tornando en aspectos metodológicos a un sistema más tradicional del que había ya en los años 20. De esto también hablamos la semana pasada, ¿sí? Este es el decreto de 1932, una selección de las ideas más importantes. Vemos que se recuperaban las asignaturas separadas con programas sistematizados, se señalaba la importancia de las ciencias experimentales, de la física, la química, las matemáticas. El método básico, la metodología básica era la lectura del profesor en clase, y había exámenes regulares de cada asignatura. Como vemos, cosas que en los años 20 eran totalmente diferentes y mucho más arriesgadas, más innovadoras, lo queremos decir así. Bueno, ¿qué pasó con Krupskaya? Krupskaya siguió formando parte del Narkompros y del Comité Central, que la habían nombrado miembro del Comité Central en 1927, más que nada por su poder simbólico como esposa de Lenin, que porque tuviera una influencia política real, pero siguió formando parte de ambas instituciones hasta que murió en 1939. Gozaba de un reconocimiento muy amplio, que creo que he puesto en las fotos. Sí, y aquí sale riéndose un poco. Gozaba de un reconocimiento muy amplio, sobre todo entre los trabajadores de la enseñanza. Para los maestros decían, es que lo que dice Krupskaya para los maestros va a misa. De todos lo tenían una consideración muy, muy grande. Y contaba con su diario propio, en el que escribía, pues sabemos que era común también. En los últimos años de su vida, como decimos, su influencia era más simbólica que real, pero siguió defendiendo hasta el último momento el politecnicismo, la teoría que ya había defendido, y las ventajas de una educación secundaria general no profesionalizada. Y pese a eso, se puso del lado de Shulgin,
durante todo el periodo de la Revolución Cultural, y cuando le purgaron en el 31, purgaron por decirlo vanamente, cuando lo expulsaron, en el 31 ella se puso de su parte y se negó a condenarlo en público. Ella decía que el decreto de 1932 era un golpe más fuerte para la enseñanza que todo lo que había hecho Shurkin. O sea, que siguió siendo fiel a lo que pensaba. Pese a que en público pues tenía que mantener una cierta... O sea, en las instituciones oficiales debía mantener un cierto discurso, pero ya en su diario seguía defendiendo sus ideas. Y bueno, y finalmente la historia del comisariado, del Narkompros, acaba en el 46, cuando sabemos que se reestructura los ministerios y se sustituye por el Ministerio de Educación. Entonces ya la institución acaba definitivamente allí. Pero ya hemos visto que desde estos momentos el proyecto del Narkompros ya había desaparecido, definitivamente, el del Narkompros inicial. Bueno, ya ahora pasamos a las conclusiones, que, bueno, esta es creo que ya de mayor, que aquí sí que lleva gafas, ya hipótesis confirmada, era miope. Bueno, muy rápidamente, porque las conclusiones son, ya las comentó Sergi la semana pasada, es básicamente valorar cuáles son los éxitos y los fracasos de este primer proyecto. Y no voy a ahondar más, simplemente comentar pues que de hecho se produjo un aumento de escuelas y de alumnos entre 1914 y 1928. A final del periodo había 2 millones de niños escolarizados más, que es el dato que dimos la semana pasada, pero esto había que compensarlo. Las fuentes oficiales hablaban de que se había conseguido una educación primaria casi universal, y esto sabemos que no era así para nada. Había unas diferencias muy grandes entre ciudad y campo, una diferencia entre sexos muy importante. La mujer, de hecho, acabó hacia esta etapa perdiendo papel en las instituciones educativas más que ganándolo. Luego, lo que sí que tuvo parece ser bastante éxito fue la educación infantil. Las fuentes nos indican que la educación infantil se desarrolló de una manera bastante rápida y bastante eficaz. Se ofreció a los trabajadores formación, de verdad, eso que no había pasado en otros campos, aquí sí que se ofreció, y se amplió progresivamente la red de centros a lo largo de todo el país. También pasó lo mismo con las escuelas experimentales. Es un campo que no necesariamente no es que se desarrollara mucho, sino que tuvo mucho interés en los centros que existían. Las escuelas experimentales eran centros especiales, normalmente con estudiantes sin recursos y muchas veces huérfanos, dirigidos por un equipo de profesionales de la enseñanza con una buena formación que investigaban diferentes aspectos pedagógicos y didácticos y de todo tipo. Uno de los trabajos más relevantes y de mayor impacto dentro de las escuelas experimentales es el del pedagogo Anton Makarenko, que la semana que viene veremos de qué consistía y que es muy interesante. Después, en cuarto lugar, pues las universidades y los institutos de investigación siguieron, podríamos dedicarnos a hablar ahora sobre el tema de universidades, de inteligencia dentro de la universidad, es un tema complejísimo. Pero la cuestión es que al final del periodo las universidades y los institutos de investigación seguían abiertos y seguían funcionando. ¿Vale? La mayoría incluso se había promovido la ampliación. Y por último, las bibliotecas, los museos y las colecciones de arte también habían sido protegidas y habían sido puestas a disposición del público general, lo cual sigue siendo muy importante de cara si hablamos de la educación del conjunto de la población. Y bueno, decir también que existió un interés de los expertos y un impacto a nivel internacional. Los pedagogos a nivel internacional se hicieron eco de todo esto que estaba haciendo la Unión Soviética. Más allá de luego los problemas que tuvieran, el relato teórico sí que llegaba afuera y llamaba muchísimo la atención. Ahí tengo aquí una cita, pero bueno, se consideraba, muchos de los observadores coincidieron en considerar el sistema de educación soviético entre los más avanzados del mundo, teóricamente, claro, luego sin entrar en los problemas que tenía. Y por otro lado tenemos los grandes fracasos del narco, pero esto es la parte bonita. Los grandes fracasos ya no ahondaremos en ello porque ya Sergi lo planteó el otro día. Por una parte, el problema del analfabetismo persiste, incluso va a incrementarse a niveles previos a la revolución, lo cual pues, también nos habla de la influencia de la guerra y de la coyuntura económica en toda esta etapa. Luego ya a partir de los 30, como comentamos el otro día, se disparará, se pondrá a niveles superiores. Y después, en segundo lugar, la tasa de fracaso llevándolo escolar es muy alta. Es muy alta y sigue teniendo, y eso es lo más importante, un sesgo de clase muy marcado. Sobre todo el abandono escolar se registra especialmente en alumnos de familias obreras y sobre todo campesinas, donde más absentismo y fracaso escolar se registra y abandono escolar se registra, es en las escuelas primarias de los ámbitos rurales, lo cual es un motivo para
para reflexionar. Entonces, en conclusión, los dos objetivos iniciales del gobierno de 1917, que eran, recordamos, acabar con los problemas educativos heredados del zarismo y formar una escuela nueva para desarrollar esa sociedad comunista, no se habían hecho efectivos en esta etapa, aunque podemos reconocer que durante estos años pues hubo se desarrollaron avances cualitativos